Ah, cierto, están grabando. Estuve buscando una cédula de traslado de la demanda incidental de ejecución de sentencia. Para que ustedes vean cómo es, porque no sé si se los dije, pero bueno, si no lo repetiré hoy. Más allá que ambos procesos se rigen prácticamente por las mismas normas, hay algo que es distinto, y es que en el juicio ejecutivo, que es el que vamos a ver hoy, el primer acto conminatorio, perdón, el primer acto conminatorio es la intimación de pago, es el famoso mandamiento de intimación de pago. En cambio, en la ejecución de sentencia, lo que se libra no es un mandamiento, ya van a ver ustedes lo que es una cédula de venta. Y la diferencia ¿cuál es? Que se supone que en la ejecución de sentencia, si yo no tenía trabado antes el embargo, lo tengo que trabar cuando pido la ejecución, el incidente de ejecución de sentencia. Porque la idea es satisfacer el crédito. ¿Y cómo lo hago? A través de una cautelar, embargo un inmueble, lo remato y con el producido del remate me cobro, ¿cierto? Ahora, ustedes me dicen, doctora, ¿y si no tiene bienes? Bueno, entonces, ustedes pueden iniciar igual la ejecución de sentencia. Creo que esto no me olvidé de decírselos. Ustedes la pueden iniciar igual. De hecho, la tienen que iniciar para evitar la prescripción. Esto sí recuerdo haberlo dicho. Ustedes tienen que iniciar la ejecución de la sentencia para evitar la prescripción de la sentencia. Y lo que pueden hacer es inhibir. Si no encuentran bienes del deudor, lo pueden inhibir. Y cada 5 años renuevan la inhibición. Y por supuesto, activan la ejecución con lo que puedan. Porque la realidad es que si ustedes la dejan morir hasta que aparezcan bienes del deudor, les puede suceder que les prescriba. Al interponerse el incidente de ejecución de sentencia, ustedes estarían interrumpiendo la prescripción. Con mi hijo Patricio hicimos, perdonen, pero estoy afónica, hicimos un trabajo el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, que nos lo publicaron, muy interesante sobre este tema de la prescripción. Si a ustedes les interesa, yo después se lo subo, de la prescripción liberatoria, cuando tenemos procesos no que tienen sentencia, sino procesos que quedan en stand-by. Vieron que el actor los promueve y nunca los mueve, no los activa, y, por ejemplo, no ha corrido el traslado de la demanda. Entonces, ¿qué pasa con la prescripción? Porque el Código Civil dice que se interrumpe con la interposición de la demanda. La demanda está interpuesta, pero yo, deudor, no puedo estar 20 años esperando a que el actor active, y tampoco me interesa, ¿no es cierto? Pero antes se planteaba que era imprescriptible, digamos, que no había prescripción, que no había cómputo de la prescripción porque estaba interrumpida por la demanda. Es un tema muy interesante, no tiene que ver con juicio ejecutivo ni nada, pero ustedes van a ser abogados y hay pequeños grises en las leyes que son interesantes de analizar. Es un artículo corto, se lee muy sencillo, muy fácil, y es una propuesta que uno hace que se deriva de los años de ejercicio de profesión y de, bueno, en el caso de mi hijo, de la justicia, que lo ven mucho, por ejemplo, con la municipalidad o con otros organismos oficiales que lo único que hacen es interponer las demandas y nada más. Lo hacen para interrumpir la prescripción, pero después ni siquiera intiman de pago. Entonces, el demandado, el ejecutado, no se entera que tiene la demanda, y resulta que cuando va a vender el inmueble o va a hacer algún otro tipo de operación que no tenga que ver ni siquiera con el inmueble imponible, resulta que se encuentra con que, por ejemplo, está inhibido y nunca se le ha notificado la demanda, y que la demanda a lo mejor es una demanda del año ñaupa, ¿no? Por supuesto que él puede acusar la caducidad de la instancia, pero ustedes saben cómo es en provincia. Uno acusa la caducidad y hay que intimar para que active, ¿me entienden? Entonces se coloca en una posición desfavorable al deudor. Yo se los voy a subir el artículo, tengo que buscarlo, pero es un tema interesante. Bueno, yo calculo que ya deben estar todos, sí, más o menos. Bueno, lo primero que voy a hacer es mostrarles lo que les decía.
si el mouse me lo permite. Es la cédula. Esta es la cédula que ordena el juzgado. A ver, vamos a bajar un poquito. Me anda como la mona el mouse. ¿Ven? Este es el formato de una cédula, que estos formatos los brinda la Corte, ¿no es cierto? Se pone el número de órgano, el nombre de la persona a la que va dirigida la cédula, el domicilio de la persona, la localidad, bueno, en fin, el tipo de domicilio. Yo siempre lo saco al domicilio real, pese a que el ejecutado ya tendría un domicilio constituido en el expediente, pero yo siempre por las dudas lo saco al real. Sobre todo si ha pasado tiempo. Notifica usted, bueno, acá la carátula del expediente, la copia, yo tuve que, porque esto es un expediente mío, tuve que tacharle los datos porque no quiero que mi cliente ande en la boca de todo el mundo, pero bueno, le pongo en Mar de Plata, encontrándose acreditada la inscripción del embargo. Ven, ya acá tenía trabado el embargo, en los autos referidos en el apartado primero. Cítese el ejecutado para la venta del bien embargado y para oponer excepciones, aquellas 4 que dijimos, ¿se acuerdan? Falsedad, quita, espera o revisión, prescripción y pago. Eso solo va a poder hacer el ejecutado. Es decir, el ejecutado solamente va a poder oponer las excepciones nacidas con posterioridad al título, que serían estas que yo les digo: falsedad ejecutoria, pago, quita, espera o remisión y prescripción de la deuda. Todas posteriores al nacimiento del título. Para oponer excepción entre los 5 días, se citan los artículos, se notifique haciéndose constar en el cuerpo de la cédula los datos del bien embargado. Claro, hay que copiar todos los datos que nos brinda el registro de la propiedad inmueble, para que el ejecutado sepa de qué, porque a lo mejor tiene más de un inmueble o de un mueble registrable, ¿no? Se hace saber los datos del inmueble embargado, son tantos. Bueno, acá yo lo puse, era un inmueble, ¿no? Se acompaña, bueno, ahora, esto es viejo, ahora ya no se acompañan más las copias de los escritos, ahora se pone una providencia, el juzgado la pone, diciéndole a la parte que puede ir al sitio web y ver todo. O sea que esto porque esto es anterior a la última acordada. Esto de las copias del escrito y documentación ya no va más. Ahora las partes pueden acceder a la página de la Corte y ver todo. Lo ven en la MEP. Y por supuesto que hay que transcribir los artículos, esto es importante, ¿saben? En la intimación de pago es igual. Acá me quedó cortada, no sé por qué, pero bueno, hay que transcribir el 503 y no me acuerdo si alguno más, pero bueno, siempre lo que abunda no daña. Hay que transcribir los artículos para que el ejecutado, que no es abogado, sepa de qué se trata cuando yo le digo que va a ser intimado en los términos del 500, 502. El artículo que se transcribe es el 503, que a mí me parece que me quedó cortado acá, no sé por qué. Bueno, esto se libra, ustedes lo van a mandar al juzgado, el juzgado lo va a remitir a la oficina de notificaciones, y el notificador lo va a recibir y va a poner esto que está acá, que dice: en la ciudad de Mar del Plata, a los 9 días del mes de junio del 2022, siendo las 22 horas, ¿por qué 2022? Bueno, no importa, me equivoqué, era 2021. Siendo las 9 horas, me constituí en el domicilio tal, requiriendo la presencia de fulano, respondiendo a mis llamados una persona que dijo ser fulana, que aquel vive allí. Acá faltaría decir por lo que procedí a notificarle, haciendo entrega de la cédula, el duplicado, y bueno, y las copias que ahora ya no se acompañan más. Acá está. Bueno, acá hay otras providencias, se ve que yo lo puse todo junto. Esto es creo que es el decreto de subasta que yo hice, pero esto ahora no lo vamos a ver, se los voy a subir igual. Claro, sí, aquí este es el decreto de subasta electrónica, que es muy interesante, pero esto ahora no lo vamos a ver porque todavía no lo hemos visto. No se preocupen si no pudieron copiar, que yo lo voy a subir después. Les voy a subir también un modelo de demanda.
Me hubiera gustado hacerla con ustedes, pero es complejo hacerlo así. O a mí por lo menos me resulta complejo. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hasta acá de ejecución de sentencia? Recuerden que en la ejecución de sentencia, si ustedes no tienen trabado el embargo, lo tienen que pedir, porque la idea de la ejecución de sentencia es poder rematar el bien que sea. Si es una suma de dinero es más sencillo, ¿por qué? Porque normalmente cuando hay sumas de dinero depositadas, en el mismo expediente principal uno hace la liquidación y pide el cobro del dinero. Lo que pasa es que sea la más fácil y es la menos frecuente. Eso sucede mucho cuando hay embargos de sueldos. Si yo tengo un demandado que tiene un sueldo, yo le voy a pedir el embargo al juez, el juez va a abrir una cuenta en el Banco Provincia, y ahí se van a depositar todos los meses el producto embargado. Entonces, cuando yo ya tenga la sentencia firme, voy a practicar la liquidación, y en vez de iniciar una ejecución de sentencia, voy a pedir el cobro, que en definitiva es lo mismo, pero voy a pedir el pago. De todas maneras, si el juzgado me obliga, tendré que promover la ejecución de sentencia, pero normalmente cuando hay dinero depositado, estos trámites se obvian y se va directo al cobro del dinero, ¿no? Bueno, perdonen, pero estoy súper afónica. Juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es el proceso acelerado, breve, que tiene por objeto el cumplimiento de una obligación documentada, les pongo acá. ¿Por qué? Porque yo, Profe, discúlpame, y como no, perdona, que justo te corté. ¿Juicio ejecutivo es lo mismo que proceso ejecutivo? sí, es lo Lo que, mismo, es lo bien, mismo. el Es lo ejecutorio es mismo. el que es distinto. Vos sabés que me sacaste la palabra de la boca. Porque Iba se a la me ejecutoria. confunden y ayer también con No, está Mariana, no bien. sé qué, también. Igual hay una filmina que habla de eso. El título es ejecutorio cuando es una sentencia. Cuando yo tengo sentencia es un título ejecutorio y tengo que promover la ejecución de sentencia. Es decir, ¿cuál es el título que sustenta una ejecución de sentencia? Un título ejecutorio. ¿Cuál es este? La sentencia. Los títulos ejecutivos, por eso yo acá me encargué de aclararlo, el juicio ejecutivo o proceso ejecutivo propiamente dicho, es aquel que tiene como base una obligación documentada, que puede ser estos títulos que yo acá enumero. Lo primero y principal que tienen que saber ustedes es qué es título ejecutivo, que eso siempre es algo que se pregunta en el examen. ¿Qué es título ejecutivo? Porque es el que va a dar base al juicio ejecutivo. El título ejecutivo es aquel título que contiene una obligación de dar suma de dinero, líquida o fácilmente liquidable, exigible, que puede estar o que debe estar documentada en alguno de los títulos que la ley establece. Yo creo que acá hay una filmina, a ver, vamos a pasar para adelante, pero creo que hay una filmina que yo lo defino, a ver, bueno, después lo vemos. Pero recuerden que el título ejecutivo es aquel que contiene una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. Les pongo acá obligación documentada, es decir, documentada en qué tipo de documento, porque no cualquier cosa es título ejecutivo, es la ley la que le da la fuerza ejecutiva. Tenemos el programa, yo no lo tengo acá, pero el programa hace una clasificación de los títulos ejecutivos. Por ejemplo, títulos extrajudiciales y títulos judiciales. Los judiciales en realidad son los que acabamos de mencionar, los títulos ejecutorios, porque el único, hay otro, pero el principal judicial es la sentencia, que va por la vía de la ejecución de sentencia. Sin embargo, hay otro título judicial, que es la confesión de deuda líquida, que se hace frente a un juez, la persona que se presenta ante el juez y dice, sí, yo le debo a fulano tanto dinero, y estoy en mora, o sea, es exigible. Esa confesión en realidad se obtiene judicialmente,
pero la mayoría de los títulos ejecutivos son extrajudiciales, que a su vez pueden ser convencionales o administrativos. Convencionales, obviamente, como la palabra lo indica, son aquellos que las partes libremente convienen. Por ejemplo, un pagaré, un cheque, un saldo de cuenta corriente bancaria, qué sé yo, ahora los vamos a enumerar, hay un montón. Ejecuciones de los títulos de expensas. ¿Cuáles son los administrativos? Bueno, los administrativos son aquellos que emanan del poder, justamente del poder administrador. Por ejemplo, las deudas por impuestos, tasas y contribuciones. Esos títulos dan lugar a lo que se llaman los apremios, pero no es ni más ni menos que un juicio ejecutivo. Pasa que tienen una regulación especial en la ley de apremios, pero el procedimiento es prácticamente el mismo, y son títulos ejecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no están precedidos de un proceso de conocimiento. La ley, para darles cierta legitimidad a esos títulos, les otorga fuerza ejecutiva. Al Estado no le interesa tener que demostrar que en mi casa yo tengo servicio de agua y que lo uso. Aunque no lo usara, lo tengo que pagar igual. Pero bueno, supongamos que fuera una tasa, como dice un impuesto, como dicen ellos que es cuando en realidad es una tasa por un servicio. Pero bueno, ellos dicen que es un impuesto. La realidad es que cuando obra sanitaria yo no le pago, ¿qué hace? Me inicia el juicio directamente. No hace un proceso para demostrar que en mi casa hay agua. Lo mismo con los impuestos de inmobiliario municipal y la tasa municipal. No hay ningún proceso que preceda, simplemente es una liquidación que emite el ente administrador y con eso inician la ejecución. Por eso es la distinción entre convencionales y administrativos. ¿Por qué presunción de legitimidad? Precisamente porque no hay un proceso de conocimiento anterior, sino que es la ley la que le da la presunción de legitimidad. Otra de las características del juicio ejecutivo es la reducción de la cantidad de actos y de los plazos. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ya lo dijimos los otros días, la finalidad del juicio ejecutivo, como también de la ejecución de sentencia, es traducir en la realidad un derecho, es decir, que se me satisfaga el crédito rápidamente. Acá yo les puse un modelo de cheque, yo supongo que ustedes son todos chicos grandes, ya habrán visto alguna vez un modelo de pagaré, un modelo de cheque. Muchas veces uno estudia sin tomar contacto con la realidad, es decir, estudia en los libros y no ve en la práctica lo que está bien, lo que está estudiando. Yo les sugiero que antes era difícil, pero ahora con el Google ustedes ponen cheque y les salen los formatos de cheque, ponen pagaré y les sale el formato del pagaré. ¿Y para qué sirve esto? Porque el día que venga el primer pariente de ustedes y les traiga un pagaré que le firmó uno que no le pagó, ustedes van a tener que ver si ese pagaré reúne los requisitos de admisibilidad, extrínsecos e intrínsecos, ya lo vamos a ver. Pero para eso ustedes tienen que haber visto primero un papel de comercio, o una liquidación de expensas, o un alquiler. Yo les sugiero que lo hagan, así como les sugiero que se metan en las mesas de entradas virtual, y aunque ustedes no conozcan ninguna carátula de un expediente, pongan un apellido común, García, Fernández, Jiménez, o pongan, por ejemplo, usucapión, en cualquier juzgado, o pongan desalojo, y ahí van a poder ver cómo es un expediente. Inclusive ahora van a poder ver hasta la demanda, que antes nosotros no podíamos. Pero ustedes ahora van a poder ver todo, con lo cual se les facilita muchísimo el estudio. Háganme caso, son 5 minutos que pierden. Se pierden a veces tantas horas mirando estupideces en internet uno, o mirando películas, que esto la verdad que les resulta muy provechoso. Bien, el programa habla de los distintos sistemas, yo nunca los tomé, pero los tengo que dar porque están en el programa. Ahí les pongo la foto de la Torre Eiffel, el sistema francés. El sistema francés es un sistema privado que tiene un cierto origen en el derecho alemán, el alemán primitivo, porque la ejecución, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que en la ejecución de sentencia pasaba lo mismo? Era en forma privada. Bueno, acá en el juicio ejecutivo en Francia es una ejecución privada,
pero hay ciertos actos que los tienen que cumplir a través de los funcionarios judiciales, ¿eh? No es tan privada, no va a ir el acreedor y le va a secuestrar los bienes muebles al deudor, lo va a tener que pedir a través de un funcionario. No hay periodo de defensas, las defensas vendrán con posterioridad, en otro proceso, porque el deudor puede recurrir justamente a un proceso de conocimiento. No me interesa mucho, se los pongo porque está en el programa, pero no me interesa que sepan esto. Acá que les puse una paella, me parece, el sistema español. Yo les dije que el Código Procesal nuestro todavía no se ha modificado y la fuente que tomó el codificador fue la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, que a todo esto en España ya no rige más, hace muchísimo. La Ley de Enjuiciamiento Civil Española se dividía por un lado las ejecuciones de sentencia, por otro lado juicio ejecutivo, y el proceso es muy similar al nuestro, muy parecido. El sistema germánico, ¿se acuerdan que yo les dije que las ejecuciones en el sistema germánico en principio eran manu propia? Después, en el año 500 o 400, no recuerdo, debe ser 500, Teodorico modifica esto y se elimina la ejecución privada, es decir, que se piden las medidas a los jueces. Tampoco hay periodo de conocimiento. La pizza italiana, el código italiano que tampoco rige más, porque ahora rige el de, bueno, estaba el de 1940 y después se modificó, no recuerdo la última fecha, reglamenta un proceso de ejecución común también a las ejecuciones de sentencias y a los juicios ejecutivos. Se hace a través de un oficial público y también se le permite al deudor promover un proceso de conocimiento donde pueda debatir sus defensas. Porque acá les puse, las sucesivas reformas introdujeron la intervención judicial. Sí, porque el código italiano tuvo toda una historia, que no vale la pena contar, pero tuvo mucho que ver la época de Mussolini, en fin. Bueno, ¿cuáles son las características del proceso ejecutivo? Primero, que tenemos menos actos que en un juicio común de conocimiento. Son muchos menos actos. De hecho, no hay traslado de demanda, ni tampoco se puede hablar de parte actora y parte demandada. Nosotros hablamos de ejecutante y de ejecutado. No hablamos de actor y de demandado. Por supuesto que siempre nos equivocamos y decimos actor y demandado, porque lo tenemos en la cabeza, pero la realidad es que en el juicio ejecutivo se debe hablar de ejecutante y de ejecutado. No hay traslado de la demanda, lo que hay es el mandamiento de intimación de pago. Ahí, si bien ahora ya nos acompañan las copias, antes cuando se acompañaban las copias era como una suerte de traslado de demanda. Ahora es igual, nada más que no acompañamos las copias, le damos la remisión al ejecutado para que se meta en la página y las pueda ver. Las defensas, por supuesto, son limitadas a las excepciones que establece el código, que lo vamos a ver la semana que viene. Solamente las excepciones previstas por la ley se pueden oponer, no se pueden oponer otras. La sentencia del juicio ejecutivo, a diferencia de la sentencia en el juicio de conocimiento, hace cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de revisar lo decidido en otro proceso. Ya vamos a ver que esto tiene sus limitaciones. No es que podemos volver todo para atrás. Hay cosas que ya, si se debatieron en el Ejecutivo, no se pueden reabrir en el de conocimiento. Pero, en principio, nos quedamos con esto de que la sentencia del juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal. ¿Qué otra sentencia hace cosa juzgada formal? Que esta es una pregunta de examen también. La declaratoria de herederos en el proceso sucesorio, porque se puede reabrir en cualquier momento y, por ejemplo, si yo maliciosamente o no omití un heredero, ese heredero se presenta y la declaratoria se va a poder ampliar. O se va a poder eliminar un heredero que se demuestra que no lo era o que no tenía, que hay otros preferentes, ¿no es cierto? Estas son las dos sentencias que yo me acuerdo en este momento hacen cosa juzgada formal. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ya lo venimos diciendo, es satisfacer un crédito. La demanda importa dos actos. Un acto conminatorio, que es la intimación de pago al deudor, y el acto coactivo sobre el patrimonio, que es el embargo si es que ya no estuviera trabado con anterioridad. El acto conminatorio es la intimación de pago.
Y el coactivo es el embargo si es que ya no lo tuviere. Y acá está lo que me preguntaba Nicolás. Perdón, voy a tomar agua porque... Perdón, me quedó una pregunta. Sí, dale, dale. Lo que se traslada no era la demanda. ¿Cómo era el nombre que recibe? Porque... Es el mandamiento de intimación de pago. Gracias. No hay traslado de demanda, es mandamiento de intimación de pago. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, qué feo el fondo de este que tengo acá atrás. En mi casa tengo una biblioteca divina, pero no puedo subir la escalera. Y veo ese fondo y mi hijo me dijo, ¿cómo? Este cuarto era de uno de mis mellizos, el mellizo del que profesor a la noche. Y estaba lleno de banderines y de porquerías que ganó cuando era chico, ¿no? En juegos así nomás. Y un día me dice Patricio, pero vos no te fijás lo que hay atrás. Digo, la verdad que ni se me ocurrió mirar atrás de lo que... y se saca todo eso, que es un papelón. Digo, ¿cómo? Claro, yo soy de otra generación, los chicos están en esas cosas. Yo me voy al contenido de la clase, no me importa el fondo que tengo atrás. Pero los chicos hoy en día se fijan en todas esas cosas. Bueno, acá está lo que me preguntaba entonces Nicolás, de la diferencia entre título ejecutivo y título ejecutorio. El título ejecutorio, ya dijimos, es la sentencia. Entonces, lo que voy a poder oponer yo como defensas son solamente las que son nacidas con posterioridad. Nunca con anterioridad, porque esas ya las pude oponer en el juicio de conocimiento que dio lugar a la sentencia, ¿cierto? Yo ya en el proceso de conocimiento expuse todo lo que quería exponer, el juez me escuchó, yo probé o no probé, y se acabó. Pasó en autoría de cosa juzgada formal, cosa juzgada material, y ya no puedo reabrir ese debate. Con esa sentencia yo inicio la ejecución de sentencia. Pero las defensas que voy a poder oponer, parezco tarada, lo repito 20 veces, pero es importante, son solamente las nacidas con posterioridad. El título ejecutivo, en cambio, el pagaré, el cheque, el cobro de expensas, los alquileres, las cuentas líquidas, la factura conformada, hay un montón, están enumeradas en el código y en leyes especiales. Todos esos títulos ejecutivos sí permiten que yo oponga excepciones nacidas al momento de la creación del título o posteriores. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Sí, yo les decía, bajen de internet un pagaré o un cheque y fíjense cuáles son los requisitos. Alguno de ustedes dio títulos de crédito seguramente ya. Sabrán de lo que estoy hablando. En los pagarés, el famoso decreto 5965 y el Código Civil nuevo establece cuáles son los recaudos que tiene que cumplir un pagaré o un cheque. El cheque tiene otra ley aparte, ¿no? Tiene que tener fecha de creación, lugar de creación, puede ser a la vista o con vencimiento, con o sin cláusula de protesto, en fin, son un montón de recaudos, la firma, por supuesto, del librador, del deudor, tiene que cumplir un montón de recaudos. Si le falta alguno de esos recaudos, no todos, pero algunos, es posible que yo ponga la excepción de inhabilidad de título, porque ese título nació con un defecto. Ese defecto es una causa contemporánea a la creación. ¿Siguen? Lo mismo con por ejemplo, con el saldo en cuenta corriente bancaria, que ahora el Código Civil nuevo lo cambió y necesita la firma de los apoderados del banco, de los administradores. Antes era diferente. Si no tuviera esa firma, el saldo en cuenta corriente bancaria sería inhábil, y es un defecto que nace con la creación del título. Y también pueden ser posteriores, como podría ser el pago, parcial o total, la prescripción, la quita, espera o remisión, en fin, o inclusive hasta la falsedad, si hay un enmendado y un raspado que fue inserto con posterioridad. También, perdón, también es una causa que yo voy a poder invocar en el juicio ejecutivo. Las diferencias es la breve etapa
de conocimiento que tiene el juicio ejecutivo que el ejecutorio no la tiene. El ejecutorio tiene las defensas más limitadas. Y esto sí es algo que me interesa, perdón. Qué feo que es dar clase así. Me interesa que sepan los requisitos de la pretensión ejecutiva. Tenemos requisitos extrínsecos, que son los presupuestos procesales. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los presupuestos procesales? Esto lo vimos en la primera etapa y es lo que estoy preguntando. Sí, fue competente, demanda válida. Muy bueno, Guillermina. Seguro que te tocó en el examen y lo fuiste a mirar. No, Capacidad, no, competencia. igual hay que saberlo, obvio. Es que es muy importante saberlo y muchos estudiantes no lo saben. Capacidad, competencia y forma. Algunos también hablan de litispendencia, pero yo entiendo que puede llegar a formar parte del presupuesto procesal de competencia, es un tema mío, ¿no? Y lo cierto es que cuando yo presento una demanda, cualquier tipo de demanda que sea, el juez lo primero que va a mirar es si es competente, pues si se lo puede sacar de encima, se lo saca, pero supongamos que es un buen juez, mira la competencia y la acepta. Después, ¿qué va a mirar? Va a mirar si la parte que interpone la demanda es capaz, de los términos del Código Procesal, tanto sea capacidad civil como falta de personería, ¿no es cierto? El apoderado no tiene representación suficiente. Y después también va a mirar la forma de la demanda, en este caso de la demanda ejecutiva. Esos son los recaudos extrínsecos. Esperen que al haber salido. Son los presupuestos procesales. Pero también tenemos los intrínsecos, y es acá donde aparece la definición de título ejecutivo, que es una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. Y acá el juez va a controlar también que el título que le están presentando sea de aquellos que la ley dice que son ejecutivos. ¿Por qué? Una pregunta que hacemos siempre en el examen, y yo diría que un 40 o un 50% siempre pisa el palito. Y es ahí donde nos damos cuenta que no entendieron. Yo tengo un problema con mi vecina. Pobre, mi vecina tengo loca. Un problema con mi vecina, ¿no? Y ella me hace un reconocimiento hecho por escritura pública, que le corresponde revocar la medianera de mi lado. Qué sé yo, cualquier estupidez. O tiene que levantar la medianera porque no cumple, o tiene que tirarla abajo porque no cumple con las medidas del código urbanístico. ¿Ese reconocimiento es un título ejecutivo? ¿A ustedes qué les parece? Teniendo en cuenta, estamos hablando de ejecutivo, teniendo en cuenta la definición que les acabo de dar, obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. ¿Qué les parece? Vamos, no sean cobardes, contesten. A ver, Jessica Martínez, que te tengo acá. ¿Vos qué te parece? ¿Es título ejecutivo? Yo para mí no, porque no es una obligación de dar suma de dinero. Muy bien, muy bien. Cuando yo les pregunto en el examen, todos dicen, sí, es título ejecutivo. No, a lo sumo, será título ejecutorio si hubo un proceso de conocimiento anterior en el que se le ordena tirar abajo la pared, una obligación de hacer. Pero no es título ejecutivo. La definición de título ejecutivo es obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. Ya vamos a llegar al tema de la exigibilidad. Acá les pongo yo el caso de la obligación en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a los títulos de crédito hay muchos que se pueden firmar en dólares, ¿no es cierto? Inclusive hasta los alquileres. Eso hubo toda una discusión con el tema, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero la realidad es que las obligaciones de dar sumas de dinero extranjera están en el código. Después, cómo me lo paguen, con qué tablita, de acuerdo a la época, es otra cosa, pero
yo puedo demandar en dólares. Entonces el Código Procesal lo que dice es que vos, cuando vas a demandar en un título ejecutivo en dólares, lo que tenés que hacer es, a los efectos de la presentación de la demanda y para el cálculo de la tasa de justicia, básicamente, es convertirlo a la cotización. Si hubo convención sobre el tema de la cotización, hay que tomar la convención. Y si no hubo convención, se toma el tipo vendedor del Banco Nación. Pero esto es solamente a los efectos de la presentación. La sentencia les va a salir en dólares, no les va a salir en pesos. Les va a salir en dólares. Si les sale en pesos, lo que tienen que hacer ustedes es apelar. Cuando fue la famosa especificación, todos teníamos muchísimos juicios en dólares y lo que hicimos fue pedir la inconstitucionalidad de la especificación y nos hicieron lugar. Después cambió, pero en principio nos hicieron lugar porque nos mataban, imagínense la cantidad de deudas en dólares, porque en Argentina con la moneda tan estable que tenemos, no podemos pactar en pesos. Cuando es a largo plazo siempre se pacta en dólares. Y después, si es título ejecutivo, cuando lo vamos a ejecutar, vemos lo que está pagando el dólar está a 204 y lo están pagando 120 el Estado. Entonces, tampoco es el negocio para algunos y la pérdida para otros, ¿no es cierto? A veces hay que ponerse también uno siempre piensa que la parte débil es el deudor, pero la realidad es que muchas veces los deudores con estos vaivenes económicos se benefician muchísimo, sobre todo las compañías de seguros y todo eso se hacen grandes negocios con la pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Por las tasas de interés que se aplican. Sí, decime, espera que voy a salir. Entonces la conversión ¿Quién se hace... pregunta? Nicolás, de vuelta. Nicolás, sí. Entonces la conversión se hace cuando vas a interponer esta demanda. Exacto, cuando vos interpones, esto que estoy diciendo está en el código, en el Sí, 518. está en el código y dice también lo del Banco Nación y eso. Exacto, porque primero vas a lo que pactaron las partes. Yo les digo, no sé si ustedes vieron alguna vez un contrato en dólares, pero en Argentina desde el 75 con el Rodrigazo, cuando se empezaron a pactar, antes no se pactaba en dólares, pero a partir del Rodrigazo se empezó a hacer los contratos en dólares y se pone una cláusula enorme que dice que si no hubieran en billete, ¿no es cierto? A mí pagame en billete, no en pesos. Pero como el Código Civil dice que se pueden cancelar las obligaciones de moneda extranjera en pesos, entonces las cláusulas que se ponen, y se ponían ya en aquel momento, es que si me la vas a pagar en pesos, me vas a tomar la cotización de la Bolsa de Nueva York, hay 1000 fórmulas, ¿no es cierto? Pero eso es para el pago. A los efectos de la interposición de la demanda, vos vas a hacer lo que dice el Código Civil. Si está convenido, bueno, embromate, paga la tasa de justicia sobre lo convenido. Pero si no está convenido, tomás el tipo vendedor a los efectos del pago de la tasa de justicia. Pero después, cuando vos vas a cobrar y cuando vos interponés la demanda, claramente tenés que decir que vos querés que te paguen en dólar billete o en el equivalente de la bolsa de Nueva York, porque el mercado blue porque es ilegal, uno no lo puede mencionar. Entonces se buscan siempre mercados internacionales que son los que realmente mantienen el valor de la moneda, ¿no es cierto? No sé si me alcanzan a entender, tampoco es el tema mío ponerme a explicarles todo el tema de moneda extranjera, pero Sí, bárbaro. la realidad es esta, sí, la realidad es esta, viste, que nosotros tratamos de preservar los créditos de los clientes como podemos, porque el Código Civil, lamentablemente, en la época de Menem se había modificado con la ley de convertibilidad y se podía exigir el pago en dólares, pero después cambió, hubo toda una gran discusión sobre el tema, y en la actualidad el código es claro, dice que se puede pagar en pesos, pero el tema es a qué cotización. Siempre está la duda de si es una deuda, digamos, originariamente se decía que era una deuda en especie, yo te di 10 paquetes de carilina, vos me devolvés 10 paquetes de carilina, pero después el código estableció que se tomaba como una obligación de dar suma de dinero, y es ahí donde nos partió al medio, porque si es una obligación de dar suma de dinero, nadie se puede sentir agraviado que te paguen en la moneda de tu país. Es un tema muy interesante, no es un tema para procesal, pero bueno, todos ustedes viven la realidad argentina y ven lo que es, ¿no? Yo estuve en Brasil ahora hace unos días,
estuve unos pocos días, y allá la gente no se maneja en dólares, se manejan en reales. Ellos ahorran en reales, no ahorran, no saben el valor y han tenido inflación también, pero no saben el valor del dólar, no les interesa el valor del dólar. Es más, a veces ni lo quieren. En Europa lo mismo, en Europa no quieren dólares, quieren euros. Ellos no ahorran en dólares, los únicos que ahorramos en dólares somos los argentinos, porque no sé si algún otro país de Latinoamérica, pero creo que no. Pero es porque nosotros estamos... hay algo que es incontrastable. El argentino es un pueblo bastante rápido, vivo. Se sabe amoldar a las situaciones económicas tan cambiantes enseguida. Sabemos cuando tenemos que pasarnos a pesos, cuando tenemos que pasarnos a dólares, cuando hay que poner a plazo fijo, cuando hay que sacar la plata del banco. Estamos tan cancheros en eso porque nos han estafado tantas veces, moralmente, tantas veces. Hubo una época, en la época de los militares, que estaba la famosa tablita, que era digamos, la forma en que se tenía que convertir el dólar. Y si el Estado te está diciendo que tu dólar va a valer eso, se supone que uno al Estado le tiene que creer. Una estafa. Entonces, el argentino, tenemos muchos defectos, pero también somos un pueblo rápido. Yo me doy cuenta cuando viajo, mentalmente somos ágiles. No, no tiene que ver con la profesión de cada uno, ni nada de eso. El argentino en general, porque está acostumbrado a estas cosas que te sacuden, que vos tenías plata en el banco y de repente no tenés nada, y tenés que ver cómo empezás de nuevo. Estamos muy acostumbrados a eso. Por eso es que manejamos tanto el tema de la conversión del dinero y todo, ¿no? Ojalá que a ustedes les toque vivir épocas mejores. Bueno, ¿cuáles son las etapas del juicio ejecutivo? La primera etapa es la demanda, con la intimación de pago, embargo, si es que tuvieran para embargarle bienes muebles, porque si ustedes tienen un inmueble, les conviene siempre embargar un inmueble, no los muebles del deudor que valen 2 mangos, pues son pocos los muebles que se pueden embargar y generalmente no tienen valor. El tema de cautelares no me voy a meter porque ustedes ya van a ver que hay bienes que son inembargables, no se les puede embargar ni la cama, ni la mesa, ni la silla, ni la cocina. Entonces, normalmente uno que trata es de buscar otro tipo de bienes para embargar. Así que en general los mandamientos los sacamos de intimación y le ponemos sin embargo, para evitar que el oficial de justicia pierda tiempo esperando a que vaya el autorizado, y esto se lo voy a explicar la semana que viene, el autorizado a denunciar los bienes. Normalmente a uno le conviene poner mandamiento de intimación de pago, entre paréntesis, sin embargo, y citación para oponer excepciones, o citación de remates, tiene distintos títulos. Pero el embargo no es requisito para el mandamiento. La segunda etapa del juicio ejecutivo es toda la parte contenciosa, es la oposición de excepciones, el traslado, la contestación, la prueba, si es que se abre la prueba, la sentencia que se llama de tránsito y remate, y la parte recursiva. Esto es la segunda etapa. Y la tercera etapa es la más, a pesar de que es por la que menos dinero nos regulan, es la que más trabajo da, que es la de cumplimiento. Yo les aseguro que el juicio ejecutivo, la primera etapa es rápida, la tercera es un karma. A veces tarda tanto como un proceso de conocimiento. No me digan por qué, pero es así. Ahora con la virtualidad está un poco más rápido, pero más o menos. Opción por proceso de conocimiento. Ustedes me dicen, doctora, yo tengo un pagaré o tengo un cheque. ¿Sí o sí tengo que iniciar un juicio ejecutivo? No, vos podés elegir. Vos podés elegir ir por el proceso de conocimiento. No te conviene porque vas a perder más tiempo y le das más chances al demandado que se defienda. Pero puede haber algún buen cristiano que se dé cuenta que el título tiene un defecto, que le va a proceder una excepción, entonces directamente lo inicia como un juicio de conocimiento. Esto se va a dar traslado por 5 días y si hay oposición el juez resuelve y la resolución del trámite es irrecurrible. Normalmente no pasa nunca. Yo lo he visto alguna vez en Buenos Aires, pero acá no. ¿Por qué? Porque al ejecutado le conviene un proceso de conocimiento. Al ejecutado le conviene por 2 razones. Primero, porque va a ganar tiempo.
y segundo, porque se va a poder defender mejor, con lo cual es difícil que un ejecutado se oponga. Pero puede haber algún ejecutado que sepa que tiene chances de ganarlo el juicio y que ahí se acaba, porque si no después viene el proceso ordinario posterior, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, no sé, que quiera que se tramite por el juicio ejecutivo. Suponemos, por ejemplo, si la deuda está prescrita, pues se presenta, se opone y te mete la defensa de prescripción, y se acabó ahí el proceso. Bien, proceso de conocimiento posterior, esto es otra cosa. Aquello es la elección que tiene el ejecutante de ir por la vía de conocimiento o por la vía de ejecución para el cobro de su crédito. Esto es cuando ya hubo un juicio ejecutivo y se promueve un juicio de conocimiento posterior. Como dijimos, el juicio ejecutivo tiene solamente las defensas, es decir, se puede el ejecutado defender solamente con la interposición de las defensas que están en el Código Procesal, no otras, no puede interponer cualquier cosa. Se ha admitido a veces, por ejemplo, el tema de la especificación, alguna cosita así muy puntual, pero en general no se admite nada más que esto. No se admite hablar del abuso de firma en blanco, ni indagar la causa de la obligación, nada de eso se puede debatir en un juicio ejecutivo. Entonces, ¿para qué sirve el ordinario posterior? Bueno, sirve para poder oponer todas las defensas que no estaban permitidas en el juicio ejecutivo. Lo que no procede es esto que les pongo acá, la reapertura de aquellas cuestiones que se opusieron en el juicio ejecutivo y que fueron debidamente planteadas y sustanciadas. Si yo, por ejemplo, planteé una excepción cualquiera, produje prueba y el juzgado me la rechazó, yo no voy a poder reabrir en un juicio ordinario posterior esto, porque esto ya fue debatido y probado en el juicio ejecutivo. Ahora, si mi defensa se basa en una cuestión causal o en un abuso de firma en blanco, aunque me robaron el cheque, eso sí lo voy a poder plantear en el ordinario posterior, porque esa defensa no me fue permitida a mí en el juicio ejecutivo. Espero ser clara. El juicio ordinario posterior no es solamente para el ejecutado, también puede ser para el ejecutante que perdió, que le hicieron lugar a la excepción y le rechazaron la ejecución. Él también podría. El 551 dice que el juicio ordinario posterior se va a poder oponer una vez que estén cumplidas las condenaciones del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Si el ordinario posterior lo va a interponer el ejecutante que perdió, porque progresaron las excepciones, él, ¿qué es lo que va a tener que pagar? Las costas, obviamente, porque la ejecución la perdió. ¿Me siguen? Si quieren, repito. Tenemos el proceso de conocimiento posterior. El código en el 551 dice, tenés que cumplir, para poder promoverlo, tenés que cumplir con las condenaciones del juicio ejecutivo. Entonces, ¿cuáles son las condenaciones del juicio ejecutivo? Para el actor que perdió el juicio ejecutivo son las costas solamente. La deuda no la pudo cobrar. Para el demandado ejecutado, obviamente, es pagar la condena. Ahora, hay una excepción, como todas las cosas. Puede pasar que el juez dicte sentencia de tránsito y remate, porque el ejecutado opuso excepciones que fueron rechazadas, el juez le dijo, déjate de embromar, acá no hay ninguna inhabilidad, yo te dicto la sentencia de tránsito y remate. Y ¿qué hace el ejecutado? Obviamente la va a apelar. En principio, ese recurso se concedería con efecto suspensivo. Pero si el ejecutante, o sea, el actor, quiere inmediatamente seguir con la ejecución, no perder tiempo, porque en la Cámara están demorados, se sabe que va a tener un año más, él lo que puede hacer es prestar fianza, que se la va a fijar el juez, y pedir que el recurso sea concedido en efecto devolutivo. Es decir, que la sentencia se va a cumplir y el recurso se va a ir sustanciando. Yo no sé si ya vieron con la doctora Ledesma el tema de efecto devolutivo. ¿Lo vieron ya?
Estamos en eso. Ayer mencionó. Bueno, Ayer vimos algo. algo de devolutivo. Bueno, porque en el efecto devolutivo, cuando se trata de la sentencia, lo que es apelada, se manda el expediente a la Cámara y se dejan las piezas necesarias en primera instancia para poder ejecutar la sentencia. Pero en el caso del juicio ejecutivo, el actor, el ejecutante, tiene que prestar fianza. ¿Y qué tiene que hacer el deudor? O sea, ¿qué le permite la ley? Porque claro, el pobre deudor dice, no, yo tengo razón, a mí en Cámara me van a dar la razón, pero este tipo me va a rematar mi casa en el medio. Entonces, la ley le permite que promueva el proceso de conocimiento dentro de los 30 días, perdón, de otorgada la fianza. La ley le permite. Igual eso no suspende, el ordinario posterior no suspende la ejecución, pero el juez va a ir con pie de plomo, porque a lo mejor realmente el ejecutado tenía razón, ¿no? Esta fianza, obviamente, va a subsistir hasta el resultado del ordinario, salvo que o el ejecutado no promueve el juicio ordinario posterior o la sentencia es confirmada, la Cámara viene y confirma. Entonces, en esos casos se cancela la fianza. Esto también está en el programa y nos habla de las teorías sobre el famoso juicio ordinario posterior, qué es lo que se puede debatir y qué es lo que no. Alsina, que fue un gran procesalista, Hugo Alsina, era el que postulaba la teoría amplia, es decir, que se podía debatir todo en el juicio ordinario posterior. Es decir, tanto las excepciones que no fueron admisibles como las que no pudo probar o porque no las quiso interponer. Es decir, prácticamente todo. Aquí dice, acá interpuesto por el ejecutante cuando demuestra la inexistencia del hecho alegado por el ejecutado que dio lugar al rechazo de la ejecución. Ah, está bien. Cuando el ordinario es interpuesto por el ejecutante, a esto se refiere, él puede demostrar que el hecho que alegó el ejecutado, que fue sustento de su excepción, era un hecho inexistente. Son pocos los casos, pero puede darse. Y en el caso del ejecutante, él decía solo cuando las excepciones se declararon de puro derecho. Bien. Sin embargo, que es lo que ustedes tienen que saber, el criterio que prevalece es el restrictivo. ¿Por qué? Porque si bien la sentencia en el juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal, todas aquellas cuestiones que pudieron haber sido interpuestas, o que fueron interpuestas y fueron rechazadas, o aquellas en las que yo pude ofrecer prueba u ofrecí prueba y fui declarado negligente, o sea, todo aquello que sea imputable al ejecutado, eso no lo voy a poder plantear en el ordinario posterior. ¿Siguen? Todo aquello que yo pude plantear y no planteé, no lo puedo plantear en el ordinario posterior. Sí, aquellas excepciones o cuestiones que estaban prohibidas. Si, por ejemplo, yo firmé un pagaré en blanco y el ejecutante le agregó un par de cerillos a la suma, eso no lo puedo plantear en el juicio ejecutivo, pero sí lo puedo plantear en un juicio ordinario posterior. Hay cosas, por ejemplo, el robo de los documentos también. Normalmente cuando es así, lo que se hace es una causa penal y se notifica al juzgado, al juez del Ejecutivo que hay una causa penal y se la pide como prueba, y bueno, la cuestión que se hace un chicle y no se cobra. Cuando hay una causa penal es muy difícil que se siga adelante con un juicio ejecutivo. En realidad no debería paralizarlo, pero en cierta medida uno podría llegar a decir que hay una prejudicialidad. Uno podría llegar a decir, no quiero aventurarme porque no es un tema, es un tema para pensarlo, no para decirlo así en una clase. Pero normalmente cuando hay una denuncia penal, ya ahí la cosa cambia. Pero cuando es un abuso de firma en blanco o un título obtenido con violencia o intimidación, que yo necesito probarlo en un juicio ordinario posterior,
lamentablemente el juicio ejecutivo va a seguir adelante. Bueno, esto es más o menos lo que ya les dije. Están muy completos estos PowerPoint porque fueron hechos con el comienzo de la pandemia, cuando no teníamos material ni teníamos manera de hacerle llegar tampoco material, porque la Secretaría de Impresiones estaba cerrada. Entonces yo traté de hacerlos bastante completos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son la clasificación? Alguno de estos ya hemos mencionado, pero hay una que sí establece el programa, que es la de títulos completos e incompletos. Los títulos completos son aquellos que contienen la obligación de dar una suma de dinero líquida y exigible. O sea, no tenemos que hacer nada, porque ya lo tenemos claro en el título. Los incompletos son, en cambio, aquellos que le falta un elemento para ser considerados títulos ejecutivos. Por ejemplo, la exigibilidad o el cumplimiento de una condición, por ejemplo. Entonces, estos son títulos incompletos. ¿Cómo se subsanan los títulos incompletos? A través de la preparación de la vía ejecutiva. Lo vamos a ver ahora más adelante. Cuando yo estoy frente a un título incompleto, como por ejemplo un alquiler, la ejecución de un alquiler, yo tengo que preparar la vía ejecutiva. Y hay pagarés que también le falta algún elemento y yo necesito preparar la vía ejecutiva. O, por ejemplo, un reconocimiento de deuda de dinero que está hecha en instrumento privado. Tengo que citarlo al deudor a que reconozca la firma. Tengo que preparar la vía ejecutiva. Los títulos judiciales y extrajudiciales ya lo dijimos, los causados e incausados, esta es una definición más de tipo de derecho comercial que procesal. Los causados son aquellos que tienen dentro del mismo título la causa de la obligación, como puede ser, por ejemplo, un reconocimiento de una suma de dinero por compra de mercaderías, por ejemplo, y se hace un instrumento público para hacerlo más fácil, o un privado con firma certificada, o no, privado, pero en general es así, donde se dice, yo le vendí la reposera y la sombrilla a la doctora, que valía tantos pesos, y ella reconoce que me los debe. Bueno, este es un título que tiene la causa. Incausados son los que no dicen nada. Y convencionales son, ya dijimos, son los que las partes crean conjuntamente, y los autocreados son estos otros que yo les hablaba de los administrativos. También hay otro autocreado, como por ejemplo el saldo en cuenta corriente bancaria, porque son los que emanan solo del acreedor. ¿Me siguen? Yo tengo una cuenta corriente bancaria o una cuenta corriente mercantil, por ejemplo, y bueno, no pago, el banco me la cierra y emite el saldo. Es un título autocreado, lo crea el propio acreedor. Por eso se dicen autocreados. Igual esto normalmente nosotros no lo tomamos. Y acá está la enumeración. La vamos a leer rápidamente, pero no es muy complejo el tema. Es el 521, no es taxativa. ¿Por qué no es taxativa? Porque hay otras leyes, no es porque se puede inventar títulos ejecutivos, no. Es porque hay otras leyes, como por ejemplo la ley de navegación, que establece ciertos títulos ejecutivos, que a lo mejor no están acá en el Código Procesal, pero que son títulos ejecutivos. Por eso es que el código dice que no es taxativa, pero se refiere a eso, porque no hay otros títulos ejecutivos que no sean aquellos creados por la ley. Instrumento público, obviamente siempre hablando de una obligación de dar una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. Instrumentada en un instrumento público, documentada en un instrumento público, en un instrumento privado, suscrito por el obligado, reconocido judicialmente o con firma certificada. También, ¿por qué pongo reconocido judicialmente? Porque puede ser un reconocimiento de deuda que no tenga firma certificada. Entonces yo tengo que presentarlo a la justicia y preparar la vía ejecutiva. Y lo tengo que llamar al deudor para que venga a decir si la firma le pertenece o no. La confesión líquida y exigible prestada judicialmente. Ven, acá tienen un título también judicial, porque esto se hizo judicialmente. La cuenta aprobada o reconocida, acá yo les tengo que explicar que esta no es la cuenta que emana del proceso de rendición de cuentas, que no sé con quién lo ven.
Porque la deuda que emana de la rendición de cuentas va a ser ejecutada a través de la ejecución de sentencia, no de un título ejecutivo. Esta cuenta aprobada reconocida es la cuenta corriente mercantil, básicamente. La que lleva el almacenero, al que ustedes van y le compran, bueno, más o menos así. Un poquito, a lo mejor un poquito más elegante, pero en definitiva es una cuenta corriente mercantil, donde esto se da mucho en los corralones de materiales. La gente abre una cuenta y va el albañil y va sacando lo que necesita para la construcción. Cuando se empieza a abultar la suma, obviamente la empresa te va a llamar y te va a decir, mirá, tenés tantos pesos de deuda, vení a pagarlo. Si vos no vas a pagarlo, ¿qué va a hacer? Va a iniciar el juicio, pero te va a citar para que vos reconozcas. La letra de cambio, el vale, los vales la verdad que ni existen. El pagaré, el cheque, la factura conformada, la constancia de la saldo de cuenta corriente bancaria, cuando tuvieran fuerza ejecutiva por ley. La tienen todos porque todos están enumerados en la ley. El crédito de alquileres y los demás títulos, como les digo, hay títulos como los warrants, hay un montón. En la ley de navegación en este momento me acuerdo, pero hay muchos títulos ejecutivos. Las expensas que no están acá y también son. Bien, y llegamos ya prácticamente al final. Déjenme que mire a ver si me tragué algo. Esto está... Esto más o menos está... Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Espera que dejo de compartir y te veo, Sí. porque no te veo. ¿Quién es? Mariano, Mariano, ¿dónde estás? Acá, dale. hace unos instantes usted hizo referencia a que en el proceso ejecutivo existe una breve etapa de conocimiento. En el ejecutivo, no en el ejecutorio. ¿Eso Sí, se sí, te relaciona entiendo. con la preparación de la vía ejecutiva? ¿Tiene que ver con eso? No, con las excepciones. Con las excepciones. Bien. Y Claro, una es una pequeña etapa de conocimiento. con las excepciones, bien. Y respecto de los títulos incompletos, obviamente siempre hablando de los títulos ejecutivos, los ejecutorios son siempre completos. Claro, porque la sentencia, es difícil que salvo que no sea exigible, pero tampoco, porque yo estoy hablando de proceso ejecutivo, no de ejecución de Bien, sentencia. Los títulos perfecto, ejecutorios van por la ejecución de sentencia. perfecto. Gracias. Vamos a volver para atrás. ¿Alguna pregunta más? Pregunten, chicos, que me aburro de hablar 1 hora y media. ¿Todo tan claro es? Bueno. Por eso no me gusta dar clases por Zoom a mí, porque me resulta muy tedioso hablar 1 hora y media. Preparación de la vía ejecutiva. ¿Cuándo preparamos la vía ejecutiva frente a un título incompleto? Es un título, lo que es título ejecutivo, pero que le falta algo para que le dé fuerza ejecutiva. Por eso no traen aparejada la ejecución. Requieren ser complementados o perfeccionados e inclusive constituidos mediante ciertos trámites. Como por ejemplo lo que les decía de la cuenta corriente mercantil. ¿Cómo se hace? A través del reconocimiento de la firma. Ya vamos a ver que en el caso de los alquileres hay una variante, pero en principio todos estos títulos se preparan citando al deudor para que venga a reconocer o desconocer la firma. Si desconoce la firma, bueno, obviamente el ejecutante va a tener que pedir que se produzca una prueba pericial caligráfica. Si tenemos elementos, esto lo vimos cuando vimos prueba pericial, si tenemos elementos indubitados, es decir, si por ejemplo el deudor, yo sé que tiene la firma registrada en la escribanía, o tiene la firma registrada en el banco, en ese caso yo tengo elementos indubitados. Entonces le voy a decir al perito calígrafo, señor perito, vaya a la escribanía de Pirulo y pídale que le exhiba el documento donde él insertó su firma, porque el perito la va a tener
a la vista cuando haga la pericia caligráfica. No sé si alguna vez vieron una pericia caligráfica, son muy interesantes. Hay diferencias, pero bueno, básicamente el perito lo que hace es como una foto grande de la firma y va bien y compara los caracteres. Es muy interesante el tema de la pericia caligráfica y hay muy pocos peritos calígrafos en Mar del Plata. Cada vez hay menos. Es una profesión que tienen trabajo y sin embargo hay muy pocos. En Buenos Aires sí hay. Son muy, pero muy interesantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos elementos indubitados? Bueno, cuando no tenemos elementos indubitados, lo que se hace es citar a formar cuerpo de escritura al deudor, bajo apercibimiento de que si no comparece le va a quedar reconocida la firma. Entonces, va a venir el deudor y va a venir el perito y le va a decir, escriba Marcela 10 veces, escriba Jiménez 10 veces, vuelva a escribir Marcela 10 veces, vuelva a escribir Jiménez 10 veces. A la 14ª vez el tipo ya empieza a escribir como escribe normalmente. Entonces el perito va a poder efectuar la pericia. Pero son básicamente las dos formas que hay, ¿no es cierto? Bien. Yo ni leo las filminas y digo lo mismo. ¿Qué pasa? Bueno, si la firma, digamos, si yo preparo la vía, lo notifico por cédula al deudor, que tiene que venir a reconocer, y él viene y la reconoce, ya me queda lista la vía ejecutiva. Si no viene, me queda un reconocimiento ficto, también me queda preparada la vía. Si viene y la desconoce, tenemos que hacer esto de la pericia. ¿Qué pasa si de la pericia surge que el tipo mintió, que la firma le pertenece? Bueno, va a quedar preparada la vía ejecutiva, pero además le van a aplicar una multa de hasta el 30% del valor de la condena, que va a integrar la condena, y que le va a impedir al ejecutado oponer excepciones si no la paga previamente o no la deposita previamente. Esto es importante. Por eso, a veces, los ejecutados ven agravada su situación cuando desconocen, porque después con la pericia queda demostrado y van a tener un 30% más que pagar. Profe, Sí, con el tema de esto de las costas, del perito, el adelanto, el anticipo para gastos, ¿eso sí. corre a costas del acreedor? En realidad lo tiene que pagar el acreedor, pero después lo va a cobrar, lo va a incluir en la condena, en las costas. Perfecto. Y sí, porque el bárbaro. ejecutado, ¿cómo haces para que el ejecutado te pague en este caso? Imposible. No, Tenés por que, eso es imposible. tenés que pagarlo vos, porque la pericia la pide el ejecutante. Distinto es si el ejecutado no se presenta y después se presenta y opone excepciones, que lo puede hacer. Ahí la carga de la prueba recae sobre el ejecutado. Si el ejecutado opone, por ejemplo, la falsedad, él tiene que hacerse cargo de todo, porque ahí ya es carga de la carga de la prueba de las excepciones corresponde a quien excepciona. En este caso es distinto porque estamos en una etapa previa, ¿no? Bueno. Perfecto, gracias. Obviamente que si la pericia dice que la firma esto es obvio, no le pertenece al deudor, va a rechazar la ejecución. ¿Cuáles son los créditos que hay que preparar la vía ejecutiva? Son el reconocimiento de documentos o instrumentos particulares que no traigan por sí mismo aparejada ejecución. Por ejemplo, aquellos que están sujetos a una condición o que no son exigibles. O aquellos que tienen la firma privada no está certificada o no está hecho por instrumento público. Hay que citarlo a reconocer la firma. Crédito por alquileres, las obligaciones a plazo, ¿ven? Las que tienen condiciones, los documentos firmados a ruego. ¿Qué son los documentos firmados a ruego? Muchas veces pasa que el deudor no está en la ciudad, entonces le da poder a una persona para que firme documentos por él. Esto es muy común. Muy común en las empresas, es muy común. Entonces, cuando son firmados a ruego,
yo tengo, acá tengo que hacer una distinción. No se las voy a tomar porque es compleja de entender, pero se las voy a explicar. Si yo soy una gran empresaria y me la paso yendo a China por negocios, no puedo estar para firmar los cheques. Yo le autorizo, o para firmar otro tipo de reconocimientos, mejor, más que los cheques. Lo autorizo a fulano a que firme por mí. Esto se llama firma a ruego. Yo le doy un poder hecho por instrumento público. Entonces, cuando yo vaya a preparar la vía ejecutiva, lo único que tengo que hacer es citar al deudor para que reconozca el título. No la autorización, porque la autorización fue hecha por instrumento público, perdón. Pero si la autorización fue hecha por instrumento privado, voy a tener que citar al autorizado para que venga a reconocer la firma. Esto yo se los explico así, pero no hagan caso, porque jamás en la vida se me hubiera ocurrido a mí preguntarle esto a un estudiante, porque esto es más de títulos de crédito que de... perdón que estoy mirando a ver si no me olvidé de nada. Que de procesal, me refiero. Después, si quieren, yo se los acompaño. Igual está en el... creo que está en el mismo código, me parece, no lo recuerdo. Y llegamos finalmente a la caducidad de las medidas preparatorias. Es decir, yo ya preparé la vía ejecutiva y ya puedo promover la ejecución. Yo les doy un consejo profesional. Porque uno a veces tiene mucho trabajo y estas cosas, y los juicios ejecutivos son como máquina de hacer chorizos, ¿saben? Son todos iguales. Entonces, ustedes cuando tengan un título que es incompleto y que tengan que preparar la vía ejecutiva, hagan lo que yo les digo. En una capi te ponen prepara la vía ejecutiva y después ponen promueve juicio ejecutivo. Hagan las dos cosas en el mismo escrito, se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes les quede preparada la vía ejecutiva, tienen 15 días para interponer la demanda ejecutiva. Si ustedes ya la interpusieron, no les va a caducar. Porque si no la interpusieron, les caduca, si no la promueven. Cosa ridícula, pero es así. ¿A partir de cuándo corre el plazo? Bueno, si es ficto, corre desde el cumplimiento de la diligencia. En realidad, más que del cumplimiento, en realidad es desde que queda firme, pero bueno, eso lo dijo el Código de Nación, el Código de Provincia no dice nada. El Código de Provincia es desde que se hizo la diligencia, o sea, desde que se lo citó a reconocer la firma y no vino, pasaron los 5 días y no vino, ahí quedó reconocida. Y con el reconocimiento expreso, es desde el momento que se dicta la resolución que se lo tiene por cumplido. Porque viene el ejecutado y dice, sí, me pertenece, entonces el juez la tiene por reconocida. En la otra es desde el cumplimiento de la diligencia. La realidad es que los jueces, si no lo dicen, pero aplican el Código de Nación. O sea, desde que quede firme. Igual es difícil que pueda terminar en algo esto, si yo no me presenté y no desconocí la firma, después tendré que oponer la excepción, pero ya no puedo hacer más nada. Y si fui debidamente notificado, ¿no? Si fui mal notificado, podré plantear la nulidad. Bueno, esto no es muy complejo, la verdad, chicos, de explicar. Lo que me parece que no les dije es el crédito por alquileres. Los alquileres son título ejecutivo porque hay un artículo, el 521 los menciona, pero hay que preparar la vía ejecutiva. ¿Cómo se prepara la vía ejecutiva? Se lo cita al locatario para que reconozca si es inquilino y si ha pagado o no los alquileres. Porque él puede reconocer la calidad de inquilino y puede desconocer el pago de los alquileres. La falta de pago. Si él reconoce la calidad de inquilino, ya queda preparada la vía ejecutiva. El pago, en todo caso, lo tendrá que acreditar después a través de la excepción de pago. Pero lo que tiene que hacer es reconocer o desconocer la calidad de inquilino. Obviamente que se le da la posibilidad al actor, al ejecutante, de demostrar la calidad de inquilino. Yo les digo, es bastante frecuente que desconozcan la calidad de inquilino.
es bastante frecuente, pero era frecuente, ahora ya no, porque la ley de alquileres establece la forma escrita para el contrato de locación. Antes no. Si bien hay alquileres que se hacen verbalmente, la realidad es que la ley es de orden público y el contrato de alquiler tiene que ser por escrito. Entonces, es difícil que nieguen la calidad de inquilino, salvo que desconozcan la firma, ¿no es cierto? Pero si no, en principio, la calidad de inquilino es muy difícil que la puedan negar. Y si han hecho pagos, eso después, en todo caso, lo tendrán que acreditar con la excepción de pago. ¿Mm? Pero bueno, la realidad es que la ley dice eso, para que acredite la calidad de inquilino. Si el contrato de alquiler tiene la firma certificada, en ese caso lo que puede hacer el inquilino es acreditar el pago. Ojo con esto, porque si el inquilino acredita la totalidad del pago, el juez le puede rechazar in limine la ejecución al ejecutante. Pero tiene que acreditar, normalmente nadie inicia una ejecución si no le deben alquileres, es obvio. Lo que puede pasar sí, es que el inquilino se avive y vaya y pague todo. Pero es muy difícil, esto casi prácticamente no pasa, que un inquilino, que un locatario inicie una ejecución de alquileres y no se le debe. Es ridículo porque sabe que es una demanda que va a ser rechazada, y va a ser rechazada in limine si el inquilino acompaña todo. Lo que no les dije tampoco es qué es lo que incluye el alquiler. El alquiler no es solamente el canon locativo, también puede ser, y de hecho lo es, que cuando se hace la locación se incluyan los servicios de luz y gas, por ejemplo, y obras sanitarias. Eso también integra el título ejecutivo, ¿eh? Es importante que lo sepan. Todo lo que sea servicios y tasas integran el título ejecutivo. Hay algunos que integran la multa también, está discutida la cláusula penal, no vale la pena ponernos a hablar de esto acá, pero sí tengan presente que es el alquiler y los demás tasas y servicios que están incluidas en el precio del alquiler. Las expensas también es otro título ejecutivo que tiene un artículo aparte que ahora con el Código Civil y Comercial ha quedado medio desfasado, porque cuando ustedes lo lean van a ver que exige el certificado de saldo negativo de expensas firmado por el administrador. Ahora el Código Civil introdujo la figura del Consejo de Administración para firmar el título también. Es decir, que se exige que esté firmado por el administrador y por los miembros del Consejo. Pero la ley, lo bueno que tiene, eso para mí está mal, pero lo que está de bueno es que le da fuerza ejecutiva, con lo cual para mí ya a esta altura del partido no hay que exigir el reglamento. ¿Por qué? Porque antes se exigía el reglamento para ver si en el reglamento se le había otorgado fuerza ejecutiva, pero ahora la fuerza ejecutiva se la da al Código Civil y Comercial, con lo cual para mí, la gente lo sigue acompañando, pero para mí ya no sería un requisito, porque ya tiene fuerza ejecutiva. Lo que sí es un requisito es que esté firmado por los dos. No tengo acá, pero después si quieren les subo un certificado expedido por el administrador y firmado por los miembros del consejo, donde dice: el señor fulano de tal, titular de la unidad funcional número tal del edificio ubicado en debe la suma de tantos pesos en concepto de expensas ordinarias y extraordinarias, más o menos eso. Bueno, vamos a los nombres. Jessica Martínez, estabas presente. Cambriani, estás presente. Ferrari, estabas presente. Moreno también. Caparrós, no te vi. ¿Estás, Caparrós? Sí, estás ahí. Flacavento. Flacavento. Te fuiste Acá, a tomar. profe. Bien. No, le estoy diciendo el profe. Giuliani o Giuliani. ¿No está Giuliani? Sabatini. Sí. Acá, profe. Sí, sí, ahí te vi. Pesolano. ¿Pesolano no estás? Ah, sí. Decime, Luciana, ¿a vos te tomé yo o te tomó la doctora Ledesma?
No, me tomaron ella. Ah, está bien. Dimasa, Presente. Dalezón. Dalezón no está. Ceronos, sí. Ojeda, Profe, sí está, pero no tiene, está en la computadora de escritorio. Rosario. Dalezón, que puso, puso algo en el chat, no lo vi. Ojeda presente, profe. Ah, bien, acá estoy. Bien. Ojeda presente, bien. Dalezón presente. ¿Puede ser Lara? No me entiendo ni mi letra. ¿Lara? Creo que me pusiste a mí, Lara, pero soy Dávila. Lara es mi segundo nombre. A ver. Ah, claro, claro. Te pongo acá. Bien. Hansen, Presente. ¿Vives? ¿Vives o no vives? No está. Juan, Presente, profe. Miranda, Presente. Beades. Presente. ¿A vos? Sí, te tomé yo, eso me acuerdo. Tengo una memoria, Sí, la doctora Ledesma sí. es impresionante cómo se acuerda de todo. Yo soy un desastre. Martín, Presente. Weig, Presente, profe. Marchetti, Castillo. Ah, sí. Presente, doctora. Presente. ¿No le anda la cámara a Castillo? Ya le pongo la cámara. Póngame la cámara porque lo quiero felicitar en público. A usted y creo que era Flacavento, me parece, la chica que se sacó 9, que no sé si subieron las notas ya. A ver, ¿dónde está Flacavento? Acá, profe. Decí hola. Agustina, Hola. sos vos la que te sacaste 9, ¿no? Mm, Bueno, los Sí. quiero felicitar en público porque los Gracias. dos dieron un excelente examen. Flacavento, muy buena estudiante, y el señor Castillo, muy buen estudiante, y muy meritorio, porque el señor Castillo es una persona grande como yo, y sigue estudiando, y la verdad que dio un examen muy bueno, se expresa con mucha propiedad, y es ingeniero agrónomo, o sea que habla poco con las personas, digamos, ¿no? Lescano. Lescano no está. Videla. Presente, profe. Ahí te vi. Romero. También. Presente acá, profe. Dávila te acabo de poner el presente. ¿Me olvidé de alguno? Sí, de mí. Amaya Facundo. Amaya, mira, sí, te vi, pero no. Y la semana pasada también viniste. No sé por qué no Sí, te sí. puse. Sí, debes haber estado en la punta de la lista. ¿Alguno más? Bueno, listo. Nos vemos el martes, chicos. El otro jueves tienen con la doctora Rieta. Conmigo van a tener los martes, de acá hasta fin de la cursada, y el último miércoles, que es el que me va a facilitar la doctora Ledesma, salvo que haya algún problema y lo necesite. Bueno, nos vemos. ¿Tienen alguna duda, algo que preguntar? ¿Se aburrieron? ¿No tienen nada que preguntar? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, chicos. Gracias, gracias por Gracias. aguantarme. Hasta luego. Chao, Hasta luego. gracias. Buen día para todos. Gracias.